Hola Marco, mira, lo primero que queremos es agradecerte que hayas querido conversar con nosotros y en el marco de esta serie de conversaciones por la confianza básicamente y que son conversaciones constitucionales, pero referentes a cómo nos afecta en la vida cotidiana también la redacción de esta constitución que está ocurriendo en estos momentos. Entonces, Ya. bueno, eh, quiero presentarte, él es Marco Becerra de Acción Gay. Y te quiero pedir un poco que nos cuentes cuál es la labor de tu organización, a qué se dedica, cuál es su móvil, de alguna manera, su razón de ser. Bueno, como tú decías, mi nombre es Marco Becerra, yo soy de formación, soy trabajador social, me dedico hace muchos años al activismo en VIH-Sida y en activismo LGBTI, y bueno, aparte hago docencia, digamos, hace mucho tiempo. Y bueno, la organización es una organización bastante antigua, tiene 34 años, va por los 35 años, es de las organizaciones más antiguas de la diversidad sexual en Chile, siendo la primera, digamos, pero básicamente con un enfoque más bien en un inicio centrado en los temas de salud, particularmente el derecho a la prevención de VIH y todo lo relacionado con el SIDA, en los 80 particularmente, y ya después de los 2000 en adelante, incorporando con mucha fuerza el eje de trabajo relacionado con la promoción de los derechos de las personas de las disidencias sexuales. Entonces, en realidad trabajamos en dos grandes líneas con programas que se desarrollan por un equipo de trabajo y por activistas y voluntarios, tanto en la región de Valparaíso, que tenemos una sede hace 21 años, y en la sede de Santiago hace 34 años. Y bueno, operamos como una organización, tenemos servicios para la comunidad LGBT, tenemos programas, somos centros de práctica, trabajamos en redes de colaboración con otras organizaciones, tanto a nivel nacional como internacional, gestionamos proyectos, como lo hacen todas las ONG en Chile, dado que no se garantiza el apoyo basal a las organizaciones, que es un tema que nos parece importante que pudiera ir instalándose a propósito de los debates de la Constitución, como Ujú. el Estado hoy día reconoce la labor que desarrollan nuestras organizaciones para la gobernanza democrática, el papel de las organizaciones es clave y bueno, eso creo que es un eje que se podría desarrollar. Y bueno, así que eso, estamos ahora volviendo, entre comillas, al periodo post, entre comillas, crisis de salud por el tema COVID, pero bueno, tenemos un trabajo bien fuerte de incidencia política, pero también de servicios comunitarios. Tenemos una organización que es en sí mismo es un proyecto educativo, porque nosotros también surgimos en dictadura, así que hemos tenido la visión histórica de los últimos 30 años, hablamos de los 30 años, digamos, Sí. entonces con sus luces y con sus sombras, así que la verdad es que nosotros surgimos en dictadura y hemos pasado 5 gobiernos democráticos, así que tenemos alguna percepción de lo que ha sucedido, particularmente en este ámbito de los derechos de las personas LGBTI, y así que bueno, eso. Eh, Marco, más. quería preguntarte yo, bueno, a propósito de finalmente que son ustedes de las primeras organizaciones, si bien como dices tú, entran a partir del Ya. surgimiento del SIDA, ¿no? Del Mm. VIH, de las políticas de salud y de asegurar tratamiento básicamente en torno Sí. a la gente viviendo con O sea, VIH. inicialmente la prevención, porque recuerda que tratamientos no hubo hasta el 2001. Claro. Entonces, en principio era más bien la no discriminación y el derecho a la prevención, digamos. Y quería preguntarte, porque a propósito de esa lucha, también han ido viviendo cambiar las políticas públicas y también las mentalidades, ¿no? De alguna manera Sí. los usos culturales. Y entonces, mucho se ha hablado de lo mucho que se ha avanzado y de lo que se ha generado, de la despenalización, por ejemplo, de la sodomía, de la consolidación del acuerdo de unión civil, etcétera, todas cosas que uno puede ver desde el vaso más o menos lleno. Mm. Pero también si uno elige ver cuánto falta por avanzar o cuánto persiste la discriminación, también hay un campo súper amplio de política pública y sobre todo de garantías constitucionales que deberían estar instaladas. Y ahí lo que yo te quiero Mm. preguntar es cuál ha sido la mirada que ustedes tienen de este proceso de redacción de nueva constitución y si ustedes han podido acercarse a gente que esté hoy día en la convención para poder plantearles las necesidades de las disidencias sexuales concretamente.
Bueno, ahí yo haría una pequeña, una pequeña entre paréntesis, digamos, decirte que en términos de perspectiva más de tiempo, el SIDA como fenómeno sociopolítico-cultural, aparte que es un tema de salud, pero el SIDA ha sido siempre mucho más que la enfermedad, digamos. El SIDA implicó un antes y un después en las políticas en todo el mundo, digamos, particularmente en los países de América Latina y en Chile particularmente. Entonces quiero decir que el movimiento de SIDA fue un movimiento muy importante. De hecho, a propósito del SIDA, se genera en Chile la primera legislación antidiscriminación, y no fue la ley antidiscriminación del 2012, digamos. En la ley antidiscriminación que incorpora la ley del SIDA, que es la 19.779, es la primera ley que en Chile garantiza el derecho a la salud, el derecho a la no discriminación en el caso de las personas con VIH, pero ya había un esfuerzo de los 90 de los movimientos y organizaciones, donde nosotros fuimos parte, obviamente, de ese esfuerzo de ir generando, instalando ciertos debates. Y en ese sentido creo que hay un acto civilizatorio histórico, porque a mí me parece que es interesante que la gente solo se acuerde de lo que pasó hace 10 años atrás, pero este país ha pasado más cosas, digamos. Entonces creo que es siempre importante volver un poquito más para atrás, porque hay un discurso instalado como que han pasado, como que los 30 años fue como que pasó algo terrible acá, y la verdad es que puede ser en algunos casos, pero en otros casos se avanzó bastante. Yo te diría que en general el mismo la existencia de la ley, el auge, que es una idea, ¿cierto?, de salud, de concepto de estado de bienestar, entre comillas, obviamente. Nosotros cuando en los años 2000, en la discusión de la ley, ¿cierto?, las garantías explícitas en salud, una de las primeras patologías que ingresaron al plan auge fue el VIH-Sida, el 2005. Hay estudios hechos, por ejemplo, por SIDA Chile, que es una organización de médicos e infectólogos, que calculan en más de 10.000 personas que se salvaron de morirse a propósito de esa decisión política. Entonces, efectivamente que ha habido cosas muy interesantes, y de hecho en ese sentido creo decir bueno, el movimiento sí hoy día en Chile está muerto, digamos, está de capa caída, porque bueno, dado que hay acceso universal, eso es una cosa típica de los movimientos, que una reivindicación finalmente, ya al tener la reivindicación, ¿cierto? El movimiento decía se refocó en otras cosas. Ahora, respecto de cuál ha sido nuestra participación, primero nosotros nos sumamos abiertamente a la prueba diversidad. Nosotros, del primer día, digamos, cuando surge la posibilidad de que se reescribiera la Constitución de esta forma, nosotros como organización y como activistas, como miembros del directorio de la organización y la comunidad en general de Acción Gay, evidentemente que nos sumamos activamente participando en un espacio que se llamaba Apruebo Diversidad. Y en ese espacio había muchas organizaciones, colectivas, colectivos, militantes o no militantes, activistas, activistas de las disidencias, y ahí participamos prácticamente un año generando acciones, construyendo desde ese lugar la plataforma para apuntar a la prueba. Así que ahí estuvimos harto rato trabajando, y en ese sentido, bueno, muy contentos con nosotros. Tomamos en lo personal, yo no te podría decir qué es lo que es la organización y qué es lo personal, porque la verdad es que hay cosas que son más bien de sentido, de un análisis más bien propio. Respecto a la Proddiversidad, ahí estamos puestos como organización del primer día, y valorando mucho el acuerdo de octubre que dio origen o abrió la posibilidad de la construcción de esta constitución, obviamente que fuera una constitución escrita de forma paritaria, ¿cierto? Con inclusión de los pueblos originarios, etcétera. O sea, nosotros, a diferencia de otros movimientos, probablemente que tienen algún complejo de algo, de purismo de tipo intelectual o político, nosotros nos pareció fantástico el acuerdo que se firmó en el Congreso de abrir la posibilidad de este proceso. O sea, nos pareció fantástico. Y por lo tanto, después de eso se ya... sumaron el día 1, al fondo. Al tiro, no al tiro. Nosotros no tenemos problemas de complejo de quién es más de izquierda, quién es más de izquierda de la izquierda, y toda esa cosa que es como cansador en la izquierda en Chile. Nosotros, bueno, como somos activistas, pero la más, somos un equipo de gente que viene del mundo de la política, digamos. Todos participamos, por lo menos los que somos más antiguos, venimos del trabajo político en la dictadura, así que ninguno viene como saliendo del cascarón. Entonces, sabemos lo que son las dictaduras, digamos. Entonces, y casi todo, bueno, mi generación, digamos, la que llegamos, yo llegué el 90 a la corporación, ya había gente antes, porque esto surgió el 90, el 87, pero somos parte de esa generación, digamos. Entonces, por lo tanto, nos parecía importante dar una salida política a la crisis que el país estaba viviendo.
Y en ese sentido nos parece que lo que está pasando hoy día es muy interesante. Hemos tenido contactos con el equipo de constituyentes de la disidencia, son 8, con Tomás Laire particularmente, con el Pedro Muñoz y bueno, con el Pelado Bade, con toda la gente, la Dixi Muñoz, hemos tenido reuniones de trabajo, la verdad que estamos trabajando, hemos tenido algunos encuentros, ¿cierto? Con algunos de ellos y hemos estado conversando, porque además en general el mundo de las disidencias o de la diversidad sexual también, las más viejas le dicen así, eh, estamos conectados políticamente, entonces como que en general como que nos encontramos los mismos espacios, digamos, nos encontramos los mismos espacios de trabajo y por lo tanto tenemos unas relaciones de trabajo históricos. Yo a Pedro Muñoz, por ejemplo, que es convencional, el Pedro, que es uno de los vicepresidentes de la convención, eh, lo conocemos cuando fuimos parte del Frente de la Diversidad Sexual y de Género. Él era representante de Valdiversa y yo era coordinador de la red a nivel nacional. Entonces tenemos trabajo hace más de 10 años. Entonces, este es un mundo que parece que fuera un mundo muy grande, pero la verdad es que no es tan grande de los que estamos organizados. Y así que nos conocemos, así que yo imagino que ya a medida que se empiecen a dar los temas más en particular, de hecho hay un compromiso de tener una especie de coordinación permanente entre este espacio de los constituyentes con las organizaciones, pero también no cerrarse a la posibilidad de articular otro tipo de diálogos con otro tipo de comisiones, porque la verdad es que nosotros no somos un gueto, no somos una sociedad anónima como organización, así que tenemos una visión de cómo nos gustaría que fuera la descentralización, cómo nos gustaría que fuera el sistema político, o sea, no solamente referido a las libertades individuales, sino que también nos interesa lo que le pasa a los demás, digamos. O sea, no somos gremialistas. Yo te iba a preguntar, Marco, a propósito de la interlocución que tú dices que se da con los miembros de la disidencia que hoy día están en la convención, un poco en comparación con lo que ocurre con el Congreso, de cómo se dan esas interlocuciones, o sea, es un diálogo más fluido, un diálogo más fácil. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, si el hecho de que haya más representantes de la sociedad civil, sean o no sean independientes, pero representantes de todas maneras de la sociedad civil, te genera mayor confianza a ti en este proceso. ¿Tú te refieres al caso de los convencionales? Sí. O sea, yo, en el caso nuestro, como tenemos este vínculo histórico con algunos de ellos y de ellas, no nos ha parecido como un tema. La verdad es que entendemos que hoy día la convención tiene una estructura en donde no hay claramente lo que hay un sector de la derecha que está ahí acuartelado, que son 38 constituyentes, creo, no sé si me equivoco, y el resto es la diversidad de este país, pues, digamos, incluyendo la derecha, si la derecha también es parte de esta sociedad. Pero yo creo que nosotros creemos que la convención representa muy bien lo que es Chile, digamos. Y por lo tanto, nos parece que ese espacio es un espacio que hay que cuidarlo y que hay que tener paciencia porque es un espacio nuevo y por lo tanto, más allá de lo que los medios han querido hacer de desprestigiar la convención de algunos constituyentes que están, en mi opinión, aportillando el trabajo que ellos mismos realizan, nosotros pensamos de que esto tiene es una señal de esperanza. De todas maneras, nosotros pensamos que la convención tiene una alta legitimidad justamente porque representa a ese Chile profundo, por el Chile que no estaba representado en los partidos tradicionales, y por lo tanto esa diversidad de personas y personajes le hace bien a la convención, le hace bien a Chile y por lo tanto a mí me da confianza y a Acción Gay le da confianza de lo que surge de ahí va a ser bueno para el país, para los próximos 50, 60 años creo. Así que de todas maneras nos parece que, y a diferencia de lo que pasa con el Senado o el Parlamento, es que claro, es que el Parlamento de alguna forma, más allá de los cambios en el sistema político, de la ruptura del binominalismo, pero finalmente el Parlamento sigue siendo una institución muy tradicional, que tiene formas muy poco, en general, de participación o incidencia muy poco flexible. Entonces, en general, hay que pedir la reunión, no se junta con el diputado o la diputada. Generalmente ahí, bueno, eso tiene una lógica propia, digamos, en general, para impulsar algún tipo de acuerdo para la presentación de un proyecto de ley. Y nosotros nos parece que debería haber una fórmula en el futuro de que la Constitución considerara, por ejemplo, participación sustantiva de las organizaciones sociales o de los ciudadanos, por ejemplo. O sea, yo creo que el Parlamento no puede desaparecer, pero también no puede ser el único órgano que legisla en Chile. Tiene que haber una colegislación desde la sociedad civil, por ejemplo, lo que en algunas partes le llaman, ¿cierto?, la acción popular de ley o otro tipo de formas de participación directa, ¿cierto?, vinculante.
Entonces, claro, yo creo que estamos en un momento interesante de pensar cómo nos gustaría que fuera en el futuro la relación entre el poder político y entre los ciudadanos y las ciudadanas. Y por lo tanto ahí nosotros pensamos que es un debate que traspasa necesariamente la dimensión LGTB, porque es más bien propia de un discurso más bien atomizado, que obviamente es necesario que esté porque somos una parte importante de la sociedad chilena que ha sido históricamente vulnerabilizada y ha sido excluida, pero sin duda que hay temas que son transversales a la ciudadanía, que tienen que ver con la participación, por ejemplo, tienen que ver con la valorización que ¿cierto? Se hace desde del rol que cumplen, como se llamaba históricamente, los cuerpos intermedios, por ejemplo, en la participación ciudadana, y se reconozca el aporte que hace la sociedad civil organizada. Entonces creo que ahí es un ámbito que nosotros lo rescatamos porque pertenecemos a una generación donde valoramos las organizaciones. Hoy día eso ha cambiado porque finalmente, a propósito del tema de las comunicaciones, se instalan formas de incidencia política de otra forma, a través de redes, ese tipo de cosas. Pero a nosotros nos gusta la lógica también tradicional de la organización social, donde hay gente que se junta, que no todo es virtualidad, que no todo es internet o Twitter, donde hay personas también, no sé si son bots o son seres humanos los que están ahí, pero bueno, son las formas que hay que ir adaptando los cambios que está experimentando la sociedad global, pero en general sí nos parece importante esa distinción. Ahora, el Parlamento, nosotros pensamos, claro, uno hace mayor incidencia en la medida que tiene mayor cercanía con el mundo de la política, nosotros no tenemos complejo en eso, y hemos tenido siempre históricamente aliados en el mundo de la política, sobre todo el mundo del progresismo, la izquierda, digamos. Y en general en Chile los cambios que se han producido en Chile los produjo la izquierda, desde los 90 en adelante. Por ahí la ley de despenalización de la sodomía, el cambio de estatus de los hijos nacidos fuera del matrimonio, la ley de divorcio, bueno, la ley del SIDA, el plan auge, no sé, introducción del embarazo en tres causales, la unión civil, o sea, todos son básicamente agendas liberales que efectivamente son necesarias. Y yo creo que hay que hacer un esfuerzo de avanzar en políticas de reconocimiento también, porque una cosa es la igualdad en ese sentido, pero también hay que dar un paso más, digamos. Creo que eso lleva un debate más de largo aliento, pero sí nos parece importante lo que se ha hecho en el Parlamento. El Parlamento opera también como con lógicas propias y que la Convención ojalá que se libere de esas formas, porque son formas que de alguna forma también están cuestionadas, ¿ya? Esta cosa del cuoteo, esta cosa del... se presentan proyectos de ley que después salen pésimos, por ejemplo. Buenos proyectos de ley, después salen por el Parlamento y salen peores. O sea, te doy un ejemplo súper concreto, la ley de antidiscriminación, por ejemplo. Ese es un proyecto que era tremendo proyecto, pero salió pésimo, porque salió rápido, salió a propósito de la puerta del Daniel Zamudio, como un gesto político del gobierno Piñera al mundo de la diversidad, con el auspicio de organizaciones o de activistas de la diversidad, ellos tendrán que hacerse cargo de eso. Y hoy día el gobierno Piñera 2 hace en su programa mejorar la misma ley que la aprobó 4 años antes. Entonces es inentendible que en este país sigamos con esa lógica de leyes que se hacen, se aprueban, y después hay que hacer una ley para mejorar la misma ley, leyes que no tienen ni 5 años. Entonces yo creo que esa forma ya debe cambiar. O sea que efectivamente en el futuro obviamente hay un acuerdo respecto de cómo va a ser el sistema, porque la verdad es que es vergonzoso. Bueno, hay gente que plantea que como son los derechos progresivos, pero hagamos una ley, hagámosla buena, digamos, no la hagamos mala, porque finalmente esa ley finalmente demostró ser una pésima ley. Primero, no la conocía nadie, y segundo, el punto de vista de la protección de las víctimas, cero. O sea, finalmente son multas que van ¿cierto?, al erario fiscal. Entonces yo digo, ¿qué pasa con las víctimas de los casos de discriminación? Entonces, bueno, yo tampoco creo mucho que este gobierno vaya a hacer mucho más en eso, porque la verdad es que la agenda igualitaria, a propósito del matrimonio igualitario, que lo tiró Piñera así como bajo cuerda, que nos dejó a todos bastante impresionados. Fue como su salvavidas, ¿no? O sea, yo creo que es como que conectó con un mundo que yo creo que ellos desprecian, y en el fondo le generó un grave problema político al Piñera, pero ya Piñera, como no gobierna, está ahí como un zombie. Entonces yo no sé, yo no tengo idea por qué ellos hacen lo que hacen, pero ni siquiera el mundo de la diversidad sexual nos pareció interesante que lo dijera él. Imagínate que fracaso para el mismo gobierno, tratando de hacerse como un gesto hacia un mundo que uno sabe que no les interesa, hacer algo que en el fondo ni siquiera fue bien recepcionado por las mismas organizaciones. Entonces creo que ahí hay
finalmente uno le atribuye este logro a la presidenta Bachelet, digamos, porque se presentó ahí. Se me quedó abajo la ley de identidad de género, por ejemplo. Entonces también son leyes que fueron avanzando en un concepto de aliados estratégicamente hablando con el mundo del progresismo, por ponerlo de alguna forma, pero no sé si la convención necesariamente es eso, pero creo que tienen roles distintos porque finalmente la convención va a escribir la constitución y el parlamento... A propósito de eso, sí, a de leyes, propósito digamos, no, es distinto claro, el rol, no son lo mismo. Entonces, cuando al tiro, Jimé, cuando la convención quiere ser parlamento, yo creo que eso es un problema. estoy de acuerdo contigo y te quiero No es llevar lo mismo. justamente más allá de las leyes, Sí. entendiendo que hay leyes que son súper importantes y que tienen que seguir avanzando por su carril, que es el Parlamento. Pero quiero llevarte a pensar como un anhelo que tú tengas como para la nueva constitución en materia de diversidad, primero y en materia de democracia, ¿no? Estamos cerrando esta conversa porque son una serie de conversas chiquitas, pero a mí me gustaría saber qué soñáis para la nueva constitución, que sueñan como desde la perspectiva de Acción Jay, como más específicamente, pero también como un deseo para la democracia, de qué se instala con esta convención. O sea, yo creo que de alguna forma una cuestión que hemos conversado y está en el debate es que en el capítulo 1 de la Constitución, en donde están los valores, el derecho a la igualdad, o sea, el reconocimiento orden de la igualdad. Esa cuestión de verdad, una igualdad efectivamente sustantiva y no como está hoy día en la actual Constitución, que es como un derecho como al acceso a las cosas. Y en ese sentido nosotros estamos totalmente conscientes de que tiene que haber una definición clara respecto a la no discriminación. En Chile no puede haber política pública que genere discriminaciones arbitrarias y de ningún tipo en relación al sexo, género, edad, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, origen étnico, etc. Y lo otro, obviamente, una constitución hecha sobre la base de una concepción amplia de los derechos humanos de todo tipo, de todas las generaciones, ¿cierto? Y se garantiza obviamente la participación ciudadana, ¿cierto? En la toma de decisiones más allá de los sistemas tradicionales de la democracia representativa. Yo creo que eso sería para nosotros como importante, porque necesitamos obviamente garantizar derechos, pero también necesitamos una sociedad civil activa, ¿cierto? Haciendo también de control social a lo que hacen los gobiernos, porque finalmente muchas de estas cuestiones probablemente van a ser proyectos de leyes, digamos, o materias de discusión de ley, pero tiene que haber una orientación clara respecto a la no discriminación. Y ahí, obviamente, entran todos los temas que ya son más específicos respecto a los temas de reconocimiento de todos los tipos de familia, bueno, y todo ese debate que ya está instalado a propósito de la unión civil y patrimonio igualitario, pero también están el tema de derechos filiativos, el reconocimiento de las uniones de hechos sinceramente unión civiles, o sea, hay todo un ámbito ahí interesante del derecho de familia, sobre todo en el ámbito de las nuevas formas de hacer y ser familias, que la Constitución tiene que garantizar. En Chile no pueden haber ciertas exclusiones, y bueno, y todo lo que tiene que ver con las libertades individuales, porque en ese sentido nos parece necesario que la Constitución reconozca, ¿cierto?, la diversidad social, cultural de este país. Y en ese sentido, las diversidades sexuales somos partes, pero también están todos los temas que son las discriminaciones interseccionales, digamos, porque finalmente uno es mujer, lesbiana, pobre, mapuche, toda esa discusión es interesante porque no es la idea, ¿cierto? El cosismo es interesante para describir los problemas, pero el punto de vista de la solución tiene que ser, obviamente, avanzar hacia un Estado social de derecho, ¿cierto? Con un énfasis puesto en la centralidad del desarrollo humano a toda escala, obviamente, inspirado en los derechos humanos de las y les ciudadanos de este país. Súper. Oye, Marco, te quiero agradecer que hayas estado conversando con nosotros. Tú inauguras este ciclo de conversaciones y nada, de así pensamos que es posible tener una constitución que genere más confianza porque eso es la base de la legitimidad. Así que nada, gracias por conversar con nosotros. No, gracias a ustedes por invitarme y quería solo decir que la sociedad civil organizada y yo creo que la gente de este país le tenemos mucha fe a ese espacio de la convención. Más allá de la chimuchina, creemos que es una tremenda oportunidad para cambiar el rostro de este país que durante tanto tiempo nos ha tenido peleándonos entre todos y todas y que de alguna forma la convención es una luz al final del túnel. Así que muchas gracias. Gracias, Marco. Chao. Chao. Chao.